Buenos días, bienvenidos a un café entre sesiones. Hoy vamos a hablar del duelo, un proceso por el que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas. Vamos a hablar de qué es lo que es, cómo se manifiesta y vamos a explorarlo en profundidad. Bienvenidos. El duelo es una respuesta emocional ante la pérdida. Puede ser la muerte de un ser querido, un accidente o cualquier pérdida que nos suponga un malestar emocional importante. Ana Belén nos va a contar un poco las fases del duelo. Bueno, antes de explicar las fases, como ya lo habíamos comentado otras veces entre nosotras, aclarar que no se trata de una cosa lineal que tiene un orden estricto, que pasas por una, pasas a la segunda, tercera y mágicamente llega al final, sino que hay veces que estás en la primera, luego la primera que se ha puesto como primera, de repente te encuentras como que parece que vas hacia atrás porque eso ya lo habías vivido, o sea que llamamos fases, pero al final son como diferentes periodos por los que se ha visto que las personas cuando tenemos una pérdida podemos pasar. Tenemos la negación, pues pensamientos que nos pueden venir a la mente cuando estamos en esta. Esto no puede estar pasando, esto no me está pasando a mí, tiene que ser un error, cuando te dan incluso la noticia, si es algo sorpresivo. La ira, ¿por qué a mí si hay gente que se lo merece más o qué injusto o de dónde me viene eso? La negociación, si yo hubiera hecho tal cosa no habría ocurrido esto, o un poco también compensación, ¿no? A partir de ahora voy a hacer tal cosa, es como un poco negociar para evitar ese dolor. A partir de ahora voy a hacer tal cosa para que no me suponga esta pérdida tan dura. Incluso esa negociación un poco ante algún ser superior, ¿no? Como ojalá que... Señor, te prometo que hago tal cosa así cuando está acercándose una muerte, ¿no? Cuando es que se está viendo. Una duda, la negociación sería algo así como un mecanismo de compensación o Claro, algo así, ¿no? Para claro, os he dicho el compensar eso por lo que te está pasando. Tenemos luego la depresión, que es como la más visual, esa tristeza profunda, el no ver posibilidad de que eso realmente lo vaya a superar, cómo voy a salir yo de eso, cómo será mi futuro, esto ya no se va a quedar aquí y como estoy yo y de mal, no voy a poder estar igual de bien que estaba antes. Y ya la aceptación, que sería no acepto en plan eh, como conformismo, sino aceptación en el sentido de lo incorporo ya con mi vida, asumo que es algo que tengo ahí, que duele y que ojalá no hubiera pasado, pero lo incorporo en mi personalidad, en mi vivencia, en mi memoria un poco de mi historia, y con ello aprendo a vivir de otra manera. Sabemos que no es igual y ya cuando son pérdidas, lo hemos hablado alguna vez, de un hijo, de personas cercanas, pero también hay pérdidas de perder una pareja, no porque muera, sino de que se rompa esa pareja, pérdida de asumir que esto, de amistades, de expectativas, que tú pensabas que algo iba a ser de una manera y luego no lo es, pues como que lo asume y al final aprende a vivir un poco con eso. Y dentro de eso también es cierto que cada persona lo puede vivir de manera diferente. Ya decimos que esto ni es lineal ni es algo que todo el mundo lo viva así, sino que luego cada uno, pues con sus herramientas, ¿no, Mari? O según las experiencias que tengan, lo pueden ver de otra manera. Sí, como bien dice mi compañera, a veces todas estas etapas se pueden incluso mezclar una mezcla de emociones. A veces la gente puede sentir confusión, puede sentir ira, puede sentir incluso culpa y a veces en algunos momentos incluso hay gente que siente también alivio de ha pasado por a lo mejor una enfermedad terminal de una persona y cuando fallece siente ese alivio y no entiende por qué siente alivio. A veces se entiende el duelo como un sufrimiento, pero también se puede vivir de esa manera. Entonces, muy quería confuso, comentar... ¿no? O sea, para la gente, lo que nosotros luego vemos en consulta es que viven con confusión toda esa mezcla de emociones. Como cómo puede ser posible que tenga este dolor tan inmenso o sienta este vacío por la pérdida que he tenido y que al mismo tiempo sienta alivio. ¿Cómo puede ser, no? Entonces y se mezcla esa culpa y eh, ese conflicto interno que dice, sí, tengo culpa por sentir alivio. totalmente. Y eso también genera mucha confusión en los pacientes. Incluso cuando se están recuperando, el querer engancharse a ese malestar, porque es como que estoy
estoy fallando a esa persona que he perdido, ¿no? O hay gente que dice que así la olvido, no la va a olvidar, pero va a poder seguir adelante de otra manera. Incluso a veces también hay enfado, en la fase de que tú has comentado, de enfado, de ira, también enfado al ser querido, que se ha ido. Parece que esa emoción también se evoca en esa persona, de me enfado porque me ha dejado aquí. Por eso quería comentar que hay autores que definen varios tipos de duelo, ¿vale? Lo mencionan como complicado, bloqueado, patológico, pero quería comentar los factores que modulan que esto se complique o que llegue a puntos como más difíciles, ¿no?, de gestionar en los pacientes. Por ejemplo, el que sea una muerte repentina, de algo que no te esperas, eso también genera luego más complejidad en esa mezcla de emociones como hemos comentado. También la falta de apoyo, hay gente que no tiene con quién desahogar el dolor o con quién apoyarse. También el tipo de vínculo que tiene, la naturaleza del vínculo, sea un hijo o un padre, es diferente, ¿no? Quizás estamos más preparados a pasar un duelo con los padres que con los hijos. Pongo ejemplos, pero podemos ver muchos más. Y por ejemplo, en pareja también pasa mucho, cuando una pareja rompe, muchas veces aparece frialdad en uno de los miembros, ¿no? En el que ha roto esa relación o simplemente cuando se ha roto la relación hay una pareja que está como más distanciada, un miembro que está como más distanciado de sus emociones y es un poco porque llevan ya mucho tiempo pasando por ese duelo de esa pérdida que saben que se aproxima y lo están elaborando previo a que acabe la relación. El duelo anticipado. El duelo anticipado, efectivamente. También pasa con fallecimientos. Si hay una persona de tu entorno que está pasando por una enfermedad, te lo ves venir, entre comillas, no es lo mismo que una muerte repentina. También influyen mucho las creencias religiosas. Si las personas que crean en algún dios o en alguna entidad, pues se pueden acoger más a eso y vivir el duelo de otra manera diferente. Y también los factores culturales, entiendo, hay sitios, zonas, países que celebran la muerte. Entonces todos estos factores modulan ese proceso del duelo, que no tengan tanto sufrimiento, son factores modulantes. Sí, totalmente, porque al final es el aspecto emocional, el cómo reacciona la gente, es decir, no hay una forma única ni correcta de vivirlo, el sufrimiento es totalmente subjetivo. Y aunque hay ciertas situaciones que se asume, que conocemos, que sabemos que son unos factores estresantes vitales, al final cada persona vive su sufrimiento de una forma diferente y lo expresa de forma diferente, ¿no? Y con reacciones emocionales diferentes. Sí, de hecho, ¿no? Hay gente que quizás se pueda refugiar en la alegría, ¿no? En irse por ahí de fiesta, ¿no? Hay otras personas que al contrario, ¿no?, lo toman como mucho desde la tristeza, desde la confusión, la apatía, de encontrarse muy perdidos, ¿no? Y quizás pues eso también hace que se puedan, ¿no?, entrar en la elaboración de la emoción y del duelo, ¿no? Luego hay otras personas que por el contrario, ¿no?, no pueden bajar tanto a un plano tan emocional y se lo llevan más al plano físico, ¿no?, con el tema de la fatiga, con el tema del cansancio, del insomnio, no sé, de agarrarse mucho, ¿no?, al tema laboral y al final acabas quemado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí los estilos de afrontamiento la verdad que son muy importantes, ¿no? Tanto por el tema de la habitación, ¿no?, de querer entrar en algo que sea doloroso, como con el tema también de la procrastinación, ¿no?, que al final lo que hace es que no nos logremos adaptar, ¿no?, a esta situación, ¿no? Y también la incomprensión que existe muchas veces entre las personas, que una persona que afronta las situaciones como, bueno, por ejemplo, con cierta tristeza o con evitación, a lo mejor no comprende que otra persona necesita otro tipo de cosas y se produce al final ese estado en el que no te sientes atendido, comprendido o apoyado por la gente que te rodea, porque a lo mejor tú lo estás viviendo de cierta forma y llega una persona que te lo intenta hacer vivir de otra, ¿no? Como, pero ¿por qué te preocupas? ¿Por qué estás triste? Si todo va a salir bien, o si esto ya se ha acabado, o mira la parte buena, o esas frases que pueden decir que la gente siempre lo va a intentar decir con una buena intención de ayudar a los demás, de acompañar a los demás, pero claro, este tipo de frases al final lo que hacen es que las personas no se sienten acompañadas, ¿no? Como cuando estás en un tanatorio y llega una persona y te dice, bueno, pues ya ha dejado de sufrir o no está con nosotros, pero siempre estará de alguna forma. Ese, por ejemplo, sería una buena forma de acompañar, o a veces, por ejemplo, simplemente con un abrazo. A mí me
gustaría también añadir que muchas veces tendemos a las personas a intentar quitar el sufrimiento de alguien que nos importa y cometemos pequeños errores que a lo mejor es decir, bueno, el tiempo todo lo cura, cosas así que al final no depende del tiempo, no es el tiempo que lo cure, sino que es lo que haces con el tiempo y que tampoco tiene por qué curarse de alguna manera. Al final una pérdida siempre la vas a recordar, se atenúa el dolor, pero no se cura como tal. Esas frases a lo mejor pueden venir como invalidantes. También el que te digan si quieres algo llámame, ¿no? Ese apoyo que a veces mostramos se nota como, bueno, llámame tú, pero suena el mensaje como no te voy a llamar yo, ¿no? De alguna manera. Al final, Cuando necesito la ayuda yo soy la que tengo encima que buscarte. Sí, ahí también habrá personas que busquen esa ayuda y otras que esperen que sean los demás que se la ofrezcan. Entonces yo lo que creo es que hay que comunicar también y poder decir qué necesitas de mí o cómo te puedo ayudar en estos momentos. A lo mejor te dice nada, simplemente quédate aquí conmigo o llámame en algún momento para saber cómo estoy. A lo mejor ni siquiera en ese momento saber decirte qué es lo que necesitas y te dice, pues yo mismo ya te avisaré más adelante. Y al final es un poco esto. O también las personas que intentan quitar el sufrimiento y dicen, bueno, estate bien, venga, anímate, vamos a salir, Al final queremos de alguna manera, desde la buena intención, que esa persona esté bien, pero a lo mejor estamos invalidando que es normal sentirse mal o tener un sufrimiento por una pérdida. Yo con eso también lo que veo muchas veces que no solo que también lo que tú dices, por querer ayudar a la otra persona la estás viendo sufrir, quieres que no sufra, pero es que también es muy incómodo sostener el sufrimiento de alguien y también por ti. No llores, no te pongas triste. A veces es más nuestro que es tanto porque es que cuesta saber que tienes que asumir que es que en ese momento esa persona está mal porque ha tenido una pérdida y que va a estar mal. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Es frustrante, pero al final es estar ahí y luego si queréis pues comentamos más cositas que se pueden hacer en ese momento, pero que también es ese malestar por sostener al otro. Claro, digamos, ahí sería, ¿no?, la diferencia entre la empatía, ¿no?, y el acompañamiento o la compasión, ¿no? Entiendo que claro, si ves a alguien que está sufriendo y que tú quieres, pues sí, es muy fácil, ¿no?, identificarse con ese sufrimiento y de esa manera, ¿no?, ser empático, ¿no? Y entonces ahí pues son dos que están sufriendo, ¿no? Pero claro, la compasión tiene que ver con acompañamiento, ¿no?, de esa tristeza, de no pasa nada, estoy aquí para ti, ¿no?, lo que necesites y sobre todo ser coherente, ¿no?, en la comunicación, porque hay veces que nos aislamos y realmente queremos, ¿no?, estar con gente, entonces, bueno, hay que buscar un poco, ¿no?, de ser claro y ser honesto y yo creo que con eso se puede lograr todo, ¿no? Esto es lo que creo que lo conté en Petit Comité, que cuando yo perdí a mi madre, mi pareja me dijo, he estado leyendo mucho y lo único que creo que puedo hacer es escucharte y darte un abrazo de vez en cuando. Y dije, sí, efectivamente es lo que yo necesito, es lo que yo necesitaba. Quizás hay otras personas que necesitan otro tipo de... A veces no hacer nada también. Ya estás haciendo, ¿no? No hace falta... Efectivamente. Hay veces que no hacer nada. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las herramientas, ¿no?, para afrontar el duelo. Cuéntanos tú, Mari. Precisamente a continuación de lo que estamos hablando, esa necesidad que a veces tiene nuestro entorno de quitarnos el sufrimiento, la terapia en sí es un espacio en el que se sostiene el sufrimiento, es decir, el terapeuta va a intentar que tú sueltes el sufrimiento, que te sostengas el sufrimiento, que te permita sentirte mal. Eso ya es aliviante, es decir, en un contexto en el que todo el mundo quiere que estemos bien, que lo pasemos rápido, por lo que decía Ana Belén, de que a veces la persona siente malestar por sostener el malestar. Entonces la terapia es un espacio en el que se permite ese sufrimiento, soltar, llorar, acompañar. A veces no hacemos grandes, ¿no?, herramientas, sino simplemente ese acompañamiento y un espacio en el que se pueda soltar de manera libre ese sufrimiento. Es verdad que también ayuda mucho el mindfulness, que es cuando estamos más en contacto con esos pensamientos, esas emociones que vienen, en este caso de sufrimiento, no intentar luchar contra ellas, sino estar ahí. Es normal porque ha habido una pérdida y vamos a estar ahí y nos permitimos pensar o sentir cosas que no nos gustan. Entonces la terapia en esta parte se enfocaría de esta manera, un poco para ese acompañamiento. Luego consejos que se pueden decir, es importante también, ya hemos dicho que cada persona lo vive de una manera, pero es importante pues buscar apoyo, es decir, reunirnos, soltar, ver fotos si tenemos que ver fotos, si queremos hablar de alguna anécdota de esa persona, o si necesitamos, no sé, tener un árbol y ir poniendo recuerdos, escribiendo. Cada persona lo vive de manera única. Pero es verdad que todo lo que sea estar en contacto con esa sensación
nos ayuda a procesarlo, porque no hay que evitarla, como decía Vanessa, que hay gente que su herramienta de gestión, perdón, es evitando. En este caso sería estar en contacto con lo que ha pasado. Claro, y ahí hemos hablado del qué puede hacer alguien de fuera, qué se me puede dar en una terapia, pero también me gustaría señalar que yo en primera persona qué puedo hacer también para superar esto. Y yo, mi paciente o mis consultantes me habrán oído muchas veces decir que el tiempo lo cura todo si en ese tiempo haces cosas, no hacer cosas random, sino intentas ponerte un poco en... Claro, lo elaboras, esa es la palabra. Si en ese tiempo lo elaboras, si no, pueden pasar 10 años y sigues igual que al principio. Entonces, para conseguir eso, yo creo que antes de un autocuidado, que sería un poco lo que buscaríamos, necesita un autoconocimiento. Es decir, ¿qué me viene bien? A mí me viene bien escribir, como tú has dicho, o hacer un álbum de fotos de esa persona, o me viene bien buscar apoyo en los demás, o me viene bien sentarme y llorar una tarde entera, o necesito pedir ayuda, o he descubierto que me gusta pintar, no sé. También explorarte, indagar y reflexionar sobre lo que te ayuda. Tenía un paciente que había tenido una pérdida de 2 familiares cercanos de manera repentina, uno detrás de otro, y me decía, es que no me siento triste y no sé por qué. El embotamiento a veces también es un síntoma, y hasta el momento en el que llegamos a una sesión y llegó un punto en el que dije, es que tienes que llorar, es que necesitas llorar, necesitas sufrir. Y en cuanto pudo soltar eso, de la manera que le venía bien, que exploramos que a él le gustaba mucho dibujar, por ejemplo, ahí vimos que se encontraba mejor, ya no estaba tan embotado. Es decir, que a veces el sufrimiento queremos no contactar con él, pero es la única manera de procesar esa pérdida. Claro, pero fíjate ahí, perdón, ahí esa persona es que no sabía cómo sacarlo. A lo mejor a esa persona llorando, pues no le desahogaba. Igual que cuando me dicen, pues yo que cuando se lo cuento a mi amigo no me desahogo. A lo mejor esa persona, su desahogo estaba en el dibujar, pues tenía que conocerse para poder ponerlo en marcha. Sí, o por ejemplo, ¿no? Ponerte una canción, ¿no? Si esa canción te recuerda a alguien muy especial, ¿no? Y vas evitando escuchar esa canción, ponerte esa canción para recordar a esa persona y entrar en esa tristeza, ¿no? Y profundizar mucho más en esa O el emoción. olor del perfume, El olor del perfume. todo lo que está en los sentidos también activarlo y conectar con esa pérdida. Sí, o incluso ahora, ¿no? Que viene justamente el tema de los difuntos, ¿no? Ir al cementerio, ¿no? Hacer algún tipo de ritual, entregar una carta o dejar unas flores, quizás pueda ayudar, ¿no? En un proceso de duelo también. Sí, también incluso en cosas del día a día, antes de llegar quizás a ese punto, cuando estás en esa fase de depresión, muchas veces no te puedes conectar con algo bueno y también está bien entender que es que hay una fase en la que no puedes estar bien y que no siempre es la misma fase para todos ni en el mismo momento. Y cuando estás en ese momento, el permitirte eso te da también cierta libertad, cierta tranquilidad de que te puedes centrar en ti mismo. Y bueno, creo que es importante también que hablemos del duelo patológico, que nos lo hemos dejado ahí un poco en el tintero, y hablar de qué es lo que sucede cuando nuestro duelo que estamos elaborando de una forma mejor, peor, como bien sabemos, cuando podemos empezar a considerar que es problemático, que es patológico. Hay personas que quizás tras un fallecimiento de un familiar, a una muerte repentina, algo impactante, intentan pues ir rápido al trabajo, hacer como si no pasara nada y seguir el día a día normal. Y esto quizás, como hemos dicho, no es bueno porque no estamos contactando con ese sufrimiento. Esto a la larga puede desarrollar incluso un estrés postraumático. Se podría luego aflorar una sintomatología, ¿no? De recuerdos, pesadillas, incluso somatizaciones. Por eso es importante, como estamos diciendo, atravesar ese dolor y no escurrirlo porque luego aparece. Es decir, va a aparecer de alguna manera u otra. Puede aparecer con un estrés o con una ansiedad, pero si no se procesa. Eso recuerdo una persona que me decía, cuando voy a trabajar y voy en el coche y que voy hablando con mi abuelo. Porque dice, pero es que han pasado ya 3 años y yo sigo contándole mis cosas porque me apetece estar de alguna forma cerca de él y tal. Y me decía, esto es normal. Y yo, claro, es algo. Eso no significa que se haya patologizado el duelo, simplemente de alguna forma sigue teniendo presente a esa persona y eso es algo pues positivo. Otra cosa sería diferente, ¿no? Si hubiera otro tipo de
de síntomas, pero esto es algo saludable y que hay veces que muchas personas llevan a cabo, ¿no? El hablar con sus seres queridos, o estoy cocinando y estoy hablando y eso muchas veces te lo preguntan en terapia, te dicen, pero bueno, esto es normal, es que a veces cuando estoy sola o solo me pongo a hablar y esto es bueno, ¿a ti te sienta bien? Esa es la primera pregunta. ¿A ti te sienta bien? ¿Cómo te sientes tú cuando haces esto? Sí, porque lo siento más cercano. ¿Te hace daño de alguna forma? No, no me hace daño. Pues entonces ahí es. Que corremos el riesgo a patologizar cosas e incluso en el tema de las pérdidas, muchas veces hay una pérdida y queremos, pues tienes que coger la ropa y tirarla, o tienes que ir al cementerio, tienes que, siempre hay que dejarlo a un lado, es que necesitas tú, como ha dicho Raquel, qué cosas puedes hacer, qué te ayuda, si esto a ti te ayuda o te viene bien, pues está bien. Es decir, normalizar cosas porque a veces se puede ver a la persona envuelta en esa exigencia y decir, venga, pues tiro toda la ropa y luego decir, no, no, que siento culpa, es que no era el momento. A lo mejor necesitaba tener la ropa ahí un año y está bien, es decir, no hay tiempo ni manera. Sí, respetar los tiempos y los espacios, ¿no? Y que no sea, digamos, una cosa invasiva, ¿no? Porque si no, al final ahí estamos interrumpiendo lo que son las fases del duelo, ¿no? Y podemos tener una especie como de retroceso, ¿no? Y de esa manera también el duelo se puede enquistar, ¿no? Efectivamente, y luego también creo que es bueno que hablemos del tema de las relaciones interpersonales, ¿no? De cómo afecta cuando tienes una pérdida, lo que decíamos al principio de esa empatía, de que quizás cuando una persona lo toma de una forma, a lo mejor necesita mucho apoyo social o necesita mucho aislamiento y las personas que tiene a su alrededor, si no lo viven igual, pues quizás se pueden distanciar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta parte? ¿Cómo lo vivís vosotros? Porque a mí sí que me pasa mucho con los pacientes que te cuentan, pues he perdido un montón de amigos, tengo otros que no paran de escribirme y yo no me siento capaz de acercarme a ellos. ¿A vosotros os ha pasado? Sí, nosotros cuando el otro día hablábamos un poco de este tema, nos planteábamos lo que habíamos hecho cuando teníamos a alguien que había perdido a alguien cerca y también lo que a nosotras personalmente nos había servido. Y un poco la conclusión a la que llegábamos es que en este apoyo emocional, en este unir el apoyo a esas relaciones interpersonales, o sea, a relacionarte con gente, el ver que cada uno puede ser diferente. Había alguien que decía, pues a mí es que se me ha muerto... Ese ordenador. Ha sido ordenador. Sí. Decía, Nada, eso no había tenido recientemente una pérdida y lo que había hecho había sido ir a limpiarle el patio o ayudas como más instrumentales, pero porque la persona realmente lo necesitaba. Otras veces pues simplemente estar ahí y escucharle. Lo que sí que yo recomiendo es evitar la frase que decía Raquel de pues ley de vida o no estés mal o esto va a pasar, nos pasa a todos. Sí, ya sé que nos pasa a todos, pero a mí me está pasando ahora. Entonces, apoyo emocional hacerlo desde el saber qué necesita el otro y cuando no sabes lo que necesita, preguntar. Pero no preguntar, tú llámame cuando necesites algo, sino te viene bien que hagamos esto, te invitar a la gente, quieres venir conmigo a tal sitio, quieres hacer lo otro, quieres... Te escucho y también estar atento a cómo reacciona la persona que tienes delante. Si ves que no le está gustando, no está disfrutando de X cosa, pues ya sabes que por ahí no va. Si tú ves que simplemente sentándote y llorar juntos y darle un abrazo le funciona, pues eso sí es lo que tienes que hacer. Pero siempre ese apoyo tiene que ser desde el darte cuenta de lo que está haciendo falta en cada momento. Totalmente. Exacto, preguntar, ¿no? Y esperar la respuesta, ¿no? A mí, cuando lo has dicho Raquel, a mí me ha recordado un caso en el cual, pues bueno, había una persona que estaba en el tanatorio, había sido una muerte muy cercana, venía de una familia muy conocida y entonces, claro, el tanatorio se llenó de mucha gente. Y entonces, claro, esta persona llegó a un punto como que se saturó, estaba con muchas emociones entremezcladas, mucho agobio, y entonces lo que necesitaba era simplemente que viniese alguien, un amigo, que lo sacara de ahí y que se diese un paseo alrededor del tanatorio. Entonces, mismo un paseo, ¿no? Acompañado, con la presencia y dejar que la otra persona te exprese cómo se siente o cómo está, pues yo creo que es una manera, ¿no? También de mostrar ese apoyo, ¿no? Emocional de lo que puede necesitar en ese momento, ¿no? Claro. Y aprovechando esto, no habíamos hablado, que lo íbamos a comentar, pero sí que creo que sería importante que la gente también entendiera un poco la función del tanatorio en este proceso, ¿vale? Y hablando de pérdida de personas, de seres queridos, porque todo el mundo tiene una traba con la muerte da miedo, normalmente quiero decir habitualmente, y asusta por todo el proceso que conlleva el llegar ahí.
y pensamos en el tanatorio como ese momento, ese sitio en el que todo está negro y que lo último que pensamos cuando estamos bien es que no te apetecería estar ahí, ¿no? Pero le pasa a muchas personas que ese momento lo utilizan para procesar mejor ese acompañamiento, el darse ese tiempo de pararse y permitirse sentir, permitirse conectar consigo mismo, conectar con la gente, dejarse querer, dejarse cuidar, ir asumiendo poco a poco todo ese momento que más rápido o menos rápido ha supuesto un choque emocional brutal, ¿no? Entonces, no sé qué pensáis vosotros. Yo me baso un poco en la antropología. Antes sí que nosotros necesitábamos las pérdidas cuando estábamos en las tribus, ¿vale? Necesitábamos reunirnos ante la pérdida de alguien de la tribu. Necesitábamos reunirnos y de alguna manera que todo ese apoyo social nos ayudase a procesar esa pérdida. Entonces somos seres relacionales, necesitamos también ese acogimiento y el tanatorio simbólicamente, perdón, es una manera de pues todos ahí reuniros, hablar de eso, porque lo necesitamos también como seres humanos. Sí, sí, totalmente. Es que muchas veces la gente, a mí me ha pasado en consulta que me hayan dicho, no, es que lo último que quiero, lo último que querría es acercarme porque voy a estar para estar en la cama. Y es cierto que estás destrozado en esos momentos, pero una vez que estás, empiezas a por lo menos, cada uno lo va a vivir de forma diferente y las reacciones emocionales, como hemos dicho, van a ser diferentes según cada persona, pero te va a ayudar a empezar a procesar, que eso es lo importante de ese momento. Quizás la gente que no se quiere atrever a ir es porque está evitando, ¿no? Como hemos dicho antes, la habitación. Evito ir ahí porque ahí conecto más con ese sufrimiento, con esa pérdida. Entonces también una manera de enfrentar eso es volver a conectar, a ver qué sensaciones provoca en mí ir al tanatorio. Totalmente. Bueno, y más adelante cuando hagamos, porque hay muchos tipos de duelo, pero cuando hablemos del duelo perinatal en algún momento, a ver si podemos contar con algún compañero especialista, pues que no se le da el lugar que corresponde, ¿no? Son los duelos no autorizados también, de no tener permiso para llorar por X. Y bueno, hay muchos tipos de duelo, efectivamente. Sí. Bueno, ¿alguna herramienta que se os ocurra más que no hayamos podido, que se nos haya olvidado? Pues no sé, por ejemplo, también es importante en esa fase que decía Ana Belén de la depresión, en esa etapa de los duelos, también es importante establecer una rutina de cuidado. Es decir, hay gente que se le olvida hasta ducharse o comer. Entonces es importante decir, bueno, aunque lo haga sin ganas, pero tengo que hacerlo, me levanto, me ducho, me aseo, como, me alimento de alguna manera. Cosas básicas que son muy básicas, pero uno cuando está procesando esa pérdida le cuesta un mundo levantarse incluso de la cama. Exacto, centrarnos más bien en las pautas, porque muchas veces, ¿no?, hay una cosa en el saber popular, ¿no?, y es lo siguiente, ¿no?, según yo me siento, entonces me siento bien, entonces salgo a hacer deporte, ¿no? Entonces muchas veces pues por ese motivo no nos cuidamos, ¿no? Pero es al contrario, ¿no? Tenemos que hacer las cosas para luego sentirnos bien. Entonces yo creo que a raíz de todo esto, haciendo ese giro, podemos encontrar mucho bienestar y mucho más autocuidado, ¿no? Exactamente. Totalmente. Bueno, pues yo creo que hemos dado bastante información del duelo, de sus fases, de los tipos de duelo. Esperamos que hayamos podido aportar herramientas útiles también y que hayáis podido comprender mejor este proceso. Era el objetivo de este episodio. Y bueno, el duelo es un proceso totalmente natural ante una pérdida significativa y al final pues con ayuda, con tiempo, con apoyo social, con apoyo de las personas que necesitemos, poquito a poco saldrá adelante y ahí es cuando el tiempo también hará su parte. Así que bueno, pues muchas gracias como siempre por estar aquí en este café. Os invitamos a que nos sigáis en nuestras plataformas, en Spotify, YouTube, iVoox. ¿iVoox? ¿Sí? Sí. También. Sí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Un Café en 3 Sesiones, donde hablaremos de la comunicación en pareja. Muchas gracias.